Cálculo 1. Explicar este concepto es un reto, no solo porque sobre tal definición se sustenta toda una rama de las matemáticas, sino por la resistencia que genera su alto nivel de abstracción y simbología. Muchos prefieren evitar entrar en detalles y se conforman con memorizar la definición y luego aprender la parte mecánica de la resolución de ejercicios. La consecuencia es un aprendizaje superficial y poco significativo. No cabe duda que este es el tipo de definición que hace plantearse a un futuro ingeniero si necesitará algún día eso en su entorno laboral. No pretendo entrar en controversia intentando responder preguntas retóricas, pero sí contribuir a un aprendizaje significativo del concepto de límite que todo futuro ingeniero debe interiorizar. Y para eso vamos a partir de un estudio intuitivo e informal pero detallado, para luego realizar un análisis profundo de la definición formal. Siendo el concepto de límite un pilar fundamental del cálculo, entenderlo de manera adecuada le da una importante herramienta para explorar un mundo nuevo. Empecemos. Aquí tenemos el gráfico de la función y igual a f de x y con respecto a ese gráfico queremos determinar los siguientes límites. Antes de hacer el análisis gráfico, vamos a explicar la simbología. Nosotros vamos a escribir una abreviatura de límite así. En la parte inferior, la tendencia de la variable independiente. Si escribimos aquí x, que es la variable independiente, y una flechita que apunta hacia la derecha, eso se lee x tiende a. Aquí va el número al que tiende x. En el caso del literal a, x tiende a 1. Entonces leemos límite cuando x tiende a 1. Ya vamos a explicar qué significa eso. ¿De qué? De una función, de la función f de x. Límite cuando x tiende a 1 de f de x o límite de f de x cuando x tiende a 1. Bien, ¿qué significa esto? Analizar la tendencia cuando x tiende a 1 significa que estamos muy interesados por lo que pasa en la vecindad del 1. ¿Y qué significa vecindad del 1? Son los valores que están cerca de 1, muy cerca de 1, lo más cercanos posibles. Entonces nos interesa analizar lo que pasa cuando x se aproxima a 1. Pero hay algo interesante aquí. No nos interesa lo que pasa en el mismo x igual a 1. Es decir, cuando calculamos un límite, estamos interesados en lo que pasa cuando en el gráfico de la función x se va acercando a 1. Sin embargo, no nos interesa qué pasa específicamente en el punto x igual a 1. Veamos, imagine que hay una persona caminando sobre el gráfico dirigiéndose hacia el 1. Y hay otra persona caminando por el gráfico dirigiéndose hacia el 1, pero de derecha a izquierda. Una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Hay que concentrarse en lo que significa que x se acerque a 1. Que x se acerca a 1 no significa que vamos por la recta numérica buscando este punto, no. Significa que vamos por el gráfico de la función acercándonos a la recta vertical x igual a 1. Voy a tomarme la molestia de dibujar aquí la recta x igual a 1, porque eso nos va a ayudar a entender lo que significa acercarse a 1. Esta recta vertical es x igual a 1. Cuando analizamos la tendencia de x hacia el 1, estamos diciendo que nos estamos acercando. Retomemos el ejemplo de las personas. Hay dos personas acercándose a la recta vertical. Nos estamos acercando a la recta vertical, pero caminando sobre el gráfico, por izquierda y por derecha. Entonces, yo analizo qué pasa cuando la persona se acerca más y más a 1, más y más a 1, por ambos lados. Sin embargo, en ambos casos pasa lo mismo. Ni la persona que se acerca por la izquierda ni la persona que se acerca por la derecha se van a parar encima del punto abierto. En este caso punto abierto, podría ser en cualquier otro caso punto cerrado. No se van a parar encima del punto, van a acercarse lo más posible, pero nunca van a tocar el punto. Es decir, la persona que va por la derecha va a ir a 1.1, a 1.01, a 1.001, a 1.00001, a 1.10.000 ceros y de allí el 1, pero no se va a parar encima del 1. Lo mismo pasa con la persona de la izquierda. Va a ir a 0,999, a 0,99999, pero nunca va a tomar la posición de x igual a 1. Cuando eso sucede, la pregunta que nos hacemos es,
¿a qué valor tiende la función? O cuando esas personas se acercan a 1 en X, ¿a qué altura se encuentran en Y? Mientras más cerca están de 1, notamos que en Y más cerca estarán de 2. Cuanto más me acerco a 1 en X, es decir, cuanto más me acerco a la recta vertical X igual a 1, caminando sobre la función, más me acerco a Y igual a 2. Por eso el resultado de este límite es 2. Bien, algo similar ocurre en este caso. Nos queremos acercar a X igual a 4. Entonces vamos por encima del gráfico así, acercándonos a 4, vamos acercándonos a 4, por izquierda y por derecha. Y cuanto más cerca estamos de 4, nos preguntamos qué valor tiende a tomar la función en Y. Notamos que también es 4 el número, ¿verdad? Cuanto más cerca me encuentro de 4 en X, más cerca me encuentro de 4 en Y. Así que el límite cuando X tiende a 4 de f de X también es igual a 4. Analicemos ahora la tendencia a menos 3. Aquí ocurre algo diferente a lo que analizamos en los casos anteriores. Y ojo que en los dos casos, voy a hacer hincapié en lo siguiente, en los dos casos no interesa lo que pasa en el punto, y de hecho en ningún caso de cálculo de límite interesa lo que pasa en el punto específico, sino en las cercanías o vecindad del punto. Mire que f de 1 no existe en este caso, f de 1 no existe, y eso no impidió que calculemos el límite, mientras que f de 4 existe y es igual a 4. El hecho de que exista o no la función en el punto no significa que exista o no el límite. El límite es independiente de la existencia de la función en el punto. F de 4 existe, f de 1 no existe, pero en ambos casos el límite existe. Ahora, f de menos 3 sí existe. Mire, f de menos 3 es igual a 1. Está a la altura de 1. Sin embargo, eso no significa que el límite exista, ¿no? Analicemos qué pasa. Vamos a ubicar a una persona caminando hacia la recta vertical X igual a menos 3 encima del gráfico, pero del lado izquierdo, y otra caminando del lado derecho hacia la misma recta vertical. La persona que camina del lado izquierdo, cuanto más se acerca a menos 3 en X, más se acerca a 1 en Y. Pero la persona que camina por el lado derecho, cuanto más se acerca a menos 3 en X, más se acerca a 3 en Y. Muy bien, en ese caso, cuando por izquierda y por derecha se obtienen valores diferentes, nosotros decimos que el límite simplemente no existe. En este caso el límite no existe. Para que el límite exista debe ser el mismo por izquierda y por derecha. Bien, pero en este tipo de casos nosotros vamos a realizar un análisis que se llama límite unilateral. Vamos a calcular el límite cuando X tiende a menos 3 exclusivamente por el lado izquierdo. Luego vamos a calcular el límite cuando X tiende a menos 3 exclusivamente por el lado derecho. Veamos, cuando nos acercamos a menos 3 por la izquierda, cuanto más cerca estamos de menos 3, más cerca estamos de Y igual a 1. Entonces, por la izquierda el límite es 1. Y por la derecha, cuanto más cerca estamos de la recta vertical menos 3, más cerca estamos de Y igual a 3. Eso independientemente de si el punto está incluido o no. Mire que en este caso el punto está incluido y acá no. Pero recuerde que lo que ocurre en el punto no nos interesa. Bien, aquí tenemos valores distintos de límites unilaterales. Cuando los límites unilaterales son diferentes, el límite bilateral no existe, y es lo que vemos aquí. Muy bien, nosotros vamos a estudiar en orden. Primero vamos a estudiar la definición del límite. Cuando hablamos de límite, sin referirnos a izquierda o derecha, hablamos de un límite que es implícitamente bilateral. Si no tengo ningún signo, sabemos que este límite es bilateral. Y no lo llamamos bilateral. ¿Sí? Simplemente debemos saber que no es necesario nombrar esto para que estemos seguros que es bilateral. Basta con que no aparezca ningún signo aquí. El límite de aquí también es bilateral. ¿Sí? El límite de aquí es bilateral y, por cierto, en este caso no existe. Y este par de límites se llaman unilaterales. Muy bien.
Entonces, en el estudio que vamos a hacer de límites, primero nos vamos a concentrar en la definición formal de límite, es decir, de límite bilateral. Ya le dije que basta con decir definición formal de límite para saber que nos referimos a ese. Y luego si vamos a concentrarnos en la definición formal de los límites unilaterales. Muy bien, más adelante en cambio vamos a ver límites infinitos y límites al infinito. Pero quiero hacer una introducción completa que incluya esos casos, así que veamos el siguiente ejemplo. Aquí se muestra el gráfico de la función y igual a f de x. Con respecto a ese gráfico queremos determinar los límites que allí se muestran. Recuerde, esto significa el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Cuando analizamos eso, hablamos que nos debemos acercar caminando por encima del gráfico, acercar a la recta y igual 2, pero exclusivamente por el lado derecho. A medida que más cerca estamos de 2 por la derecha, más cerca estamos de y igual a 0, así que el límite en este caso es 0. ¿Qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda? Vamos a acercarnos ahora a la recta vertical por la izquierda y va a ocurrir algo interesante aquí, mire. Cuanto más nos acercamos a la recta vertical y igual a 2, caminando encima del gráfico por la izquierda, más subimos, más y más subimos. Como esta recta representa una asíntota, es decir, una recta a la que el gráfico se va a acercar pero no va a tocar, cuanto más nos acerquemos a 2 estaremos más y más arriba. Entonces, en ese caso decimos que el límite es más infinito o simplemente infinito. No es necesario que escribamos el signo positivo. ¿Qué pasa con menos 3? Cuando nos acercamos a menos 3, por la izquierda de menos 3, cuanto más nos acercamos a menos 3, el gráfico más y más baja. Así que el resultado en este caso es menos infinito. Lo mismo ocurre con el menos 3 por la derecha. Cuanto más nos acercamos a la recta vertical y igual a menos 3 por la derecha, caminando encima del gráfico, ojo, eso es importante, nos acercamos pero por encima del gráfico, ¿verdad? Nos acercamos a menos 3 por la derecha, más y más baja la función. En ese caso la respuesta es menos infinito. Bien, habíamos dicho que cuando los límites unilaterales son iguales, el límite sí existe, el límite bilateral o límite sí existe. Aquí podríamos vernos tentados a decir, como en ambos casos se obtuvo menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a menos 3 sí existe y es igual a menos infinito. Bien, debemos aclarar lo siguiente. Efectivamente el límite es menos infinito, ya que por ambos lados la función se va hacia menos infinito. Sin embargo, en los tres casos vamos a decir que el límite no existe. ¿Por qué? Porque el infinito no es un número. Siempre que el resultado sea infinito, positivo o negativo, decimos que el límite no existe. Acá tampoco existe, ¿verdad? Muy bien. Ahora analicemos qué pasa cuando es la variable independiente la que tiende al infinito. Esto significa límite cuando x tiende a menos infinito. Eso significa que queremos analizar lo que pasa con la función cuanto más y más nos vamos hacia la izquierda. Mire, caminando por encima del gráfico siempre. Si yo voy por encima del gráfico hacia la izquierda, significa que, ya que aquí hay una flechita que nos indica que el gráfico sube sin control, significa que la función se va hacia arriba sin parar. Siempre va a ir hacia arriba. Así que el resultado es más infinito. Cuanto más me voy hacia la izquierda en x, en y más me voy hacia arriba. Así que este límite tampoco existe. Muy bien. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito? Ahora ocurre algo diferente. Observe. Cuanto más y más nos vamos a la derecha, más infinito significa que la variable independiente se va más y más a la derecha. Mientras más nos movemos hacia la derecha, como hay una asíntota que está a la altura de y igual a 1, más nos vamos a acercar a ese valor de y. Mire, más nos acercamos sin llegar a tocarlo. Pero recuerde que lo que estamos analizando es la tendencia, ¿no? No importa si toca o no, lo importante es que cuanto más cerca estamos del infinito, cuanto más nos vamos hacia la derecha, el gráfico se acerca más y más a 1. Así que decimos que el resultado es 1. Este límite sí existe.
La existencia no está condicionada por la tendencia de la variable independiente, sino por el resultado. El resultado es un número, por lo tanto el límite existe. Muy bien, esta es la introducción, es la noción de límites que nos abre camino para ver la definición formal. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Gracias.